Bienvenidos a nuestro análisis profundo de La sospecha de Sofía. Tenemos algunas reseñas que nos ofrecen perspectivas únicas sobre esta novela española. Ajá. Y nuestro objetivo hoy es desentrañar su trama, Claro. contexto histórico Por supuesto. y lo que la hace tan cautivadora. Exacto. ¿Listos para sumergirnos? Totalmente. Lo que me parece fascinante es cómo estas reseñas coinciden en que la novela no solo te sumergen en la vida de los personajes, Sí. sino que te lleva a través de un periodo crucial de la historia europea. Es verdad. Y de una forma tan magistral. Y la trama en sí suena como un auténtico imán para el lector. Conocemos a Sofía, una ama de casa apasionada por la ciencia. Ajá. Y a su esposo Daniel, un abogado que trabaja con su padre en el Madrid de 1968. Sí. Pero su vida, aparentemente perfecta, se desmorona cuando Daniel recibe una carta anónima. Esa carta que afirma que Daniel es adoptado y lo insta a viajar a París para descubrir la verdad. Ajá. Es como una piedra que cae en un estanque tranquilo, ¿verdad? Genera una onda expansiva que transforma por completo sus vidas. Wow. Y los obliga a cuestionar todo lo que creían saber. Es como si esa carta empujara a Daniel a una búsqueda de su verdadera identidad. Exacto. Y me imagino que los secretos que descubre en el camino tienen consecuencias importantes. Sin duda. No solo para él, sino también para Sofía. Claro. Las reseñas evitan revelar demasiado, pero insinúan una red de intrigas imposible de ignorar. Precisamente. Y aquí es donde el trasfondo histórico se vuelve crucial. La novela no utiliza los eventos históricos como simple escenario. No. Los entreteje en la trama misma. Totalmente. Hablamos de 3 lugares distintos, cada uno con su propia atmósfera y significado. Ajá. El Madrid bajo el régimen de Franco, el París en plena efervescencia de las revueltas estudiantiles de 1968 Sí. y el Berlín dividido por el muro y atrapado en la Guerra Fría. 3 escenarios que marcaron la historia de Europa. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la novela utiliza estos lugares para explorar temas de libertad y restricción, de vidas individuales atrapadas en las corrientes de un cambio histórico arrollador. Una reseña mencionaba cómo los viajes de Sofía y Daniel se ven directamente afectados por los tiempos turbulentos en los que viven. Sí. Me intriga ver cómo sus luchas personales reflejan los conflictos sociales más amplios de la época. Claro. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Por supuesto. De acuerdo. Las reseñas coinciden en destacar cómo la novela explora la identidad y la transformación. Ajá. Sofía, por ejemplo, parece estar luchando contra las expectativas sociales que se imponían a las mujeres en esa época. ¿Ya? La describen como una mujer que podría haber dejado de lado sus propios sueños para cumplir con el rol tradicional de esposa y madre. Parece que experimenta un poderoso proceso de autodescubrimiento a medida que avanza la historia. Y Daniel, por otro lado, se ve obligado a confrontar verdades incómodas sobre su pasado y su familia. Esta búsqueda de su familia biológica, como señalaba un crítico, se convierte en un viaje de autoconocimiento. Y me atrevería a decir de reconstrucción. Es interesante cómo tanto Sofía como Daniel se encuentran en caminos paralelos de autodescubrimiento, cada uno impulsado por un tipo diferente de revelación. Sí. Y luego están esos otros personajes intrigantes, como Bettina, la hermana desconocida de Daniel, y Klaus Seiser, que parece estar envuelto en un halo de misterio. Ajá. ¿Qué papel juegan en la historia? Estos personajes secundarios, incluso con sus apariciones limitadas en las reseñas, añaden capas de complejidad a la narrativa. Interesante. Sus historias y motivaciones parecen entrelazarse con la trama principal, enriqueciendo el tapiz general de la historia. Imagino que sus destinos estarán ligados de alguna manera al de Daniel y Sofía. Las reseñas elogian a Paloma Sánchez Garnica por su habilidad para crear una historia cautivadora, entretejiendo la realidad y la ficción de forma tan fluida, Dice Que la historia cobra vida a través de las experiencias de los personajes. es como si nos transportara a esos momentos. Es verdad. Lo fascinante es cómo la autora logra mantener un ritmo rápido y atractivo, Ajá. a pesar de la extensión de la novela. Esto habla de su maestría como narradora, atrayendo a los lectores y manteniéndolos enganchados hasta el final. Una reseña incluso mencionaba un final sorpresa que Sánchez Garnica tiene reservado para sus lectores. ¡Oh! Me da la sensación de que La sospecha de Sofía es más que una novela histórica. Es un misterio lleno de suspense, con un núcleo emocional que resuena en los lectores. Exacto. La intriga está servida. Varias reseñas destacaron la profundidad emocional de la novela, que evoca sentimientos de ira, tristeza. Incluso lleva a los lectores a cuestionar sus propios valores.
Y hablando de resonancia emocional, un crítico destacó un pasaje específico Sí. que realmente captura la esencia del libro. Ajá. Hay cosas que por mucho que te empeñes, nunca se olvidan. Puede que el tiempo te ayude a confinarlas en el rincón más remoto de tu memoria. Ah, Cerrado a cal y canto para evitar el sufrimiento. claro. Pero eso no quiere decir que no estén ahí Mm. y que en cualquier momento no vuelvan a resurgir abriendo la ida en canal. Esta cita habla de la exploración de la memoria que hace la novela Sí. y del impacto duradero del pasado en nuestras vidas presentes. Ah. Sugiere que ciertas experiencias, por mucho que intentemos enterrarlas, tienen una forma de resurgir y moldear quienes somos. Interesante. Es una idea muy potente. Es una imagen muy poderosa. Sí. Una herida que puede reabrirse en cualquier momento. Habla de la idea de que el pasado nunca desaparece del todo, de que vive dentro de nosotros, dando forma a nuestras percepciones, Ajá. influyendo en nuestras decisiones. Claro. Me pregunto cómo se desarrolla esta idea en la novela. Parece que la sospecha de Sofía se adentra en estas emociones complejas, Sí. obligando a sus personajes y a nosotros como lectores A confrontar el peso de la historia y los secretos que encierra. Sin duda parece que esta novela tiene un gran impacto, tanto intelectual como emocional. Mm. Uno de los críticos incluso comentó la impresionante cantidad de investigación que debió de ser necesaria para Sí. crear una narración tan rica y detallada históricamente. La profundidad del detalle histórico, particularmente en torno a la construcción y la caída del muro de Berlín, Ajá. es algo que varios críticos elogiaron. Es como si la autora mezclara a la perfección los hechos y la ficción, sumergiendo al lector en estos momentos cruciales de la historia. Una cosa es leer sobre acontecimientos históricos en un libro de texto, Claro. pero otra muy distinta es experimentarlos a través de los ojos de personajes que los están viviendo. Mm. Parece que Sánchez Garnica da vida a la historia de una manera que es a la vez informativa Sí. y emocionalmente atractiva. Exacto. Y un crítico mencionó la inclusión por parte de la autora de elementos de espionaje, con organizaciones como la KGB y la Stasi jugando papeles importantes en la historia. Oh. Esto añade otra capa de intriga y suspense a la narración. Suena a una cautivadora mezcla de ficción histórica, misterio y espionaje. Mm. Las reseñas destacan cómo Sánchez Garnica crea estos personajes multifacéticos, que se enfrentan a cuestiones de identidad, amor y traición, Ajá. con el telón de fondo de un mundo en rápida transformación. Es intrigante cómo la novela explora el contraste entre las diferentes ideologías políticas y sistemas sociales de la época. Ah. Tenemos la atmósfera opresiva de la España de Franco, ¿Mm? el fervor revolucionario del París de 1968 Ah. y la cruda división de Alemania oriental y occidental. Sí. Un crítico incluso mencionó cómo la novela retrata los diferentes roles Mm. y expectativas de las mujeres en estas diferentes sociedades. Ah, Parece que el viaje de autodescubrimiento de Sofía está profundamente entrelazado claro, con los cambios sociales y políticos más amplios que ocurren a su alrededor. absolutamente. Y no solo Sofía, Ajá. otros personajes como Bettina, Sí. que anhela la libertad dentro de las limitaciones de la Alemania oriental, parecen reflejar estos temas más amplios de la libertad individual frente al control social. Varios críticos mencionaron que la sospecha de Sofía, a pesar de su extensión, es una lectura sorprendentemente fácil y atractiva. Ajá. Alabaron el estilo de escritura de la autora por su fluidez Sí. y su capacidad para mantener al lector enganchado de principio a fin. Esta capacidad de equilibrar temas complejos Ajá. y una trama de múltiples capas, con un estilo narrativo accesible y convincente, es un testimonio del talento de Sánchez Garnica como escritora. Ya veo. Está claro que sabe cómo hacer que los lectores pasen las páginas, ansiosos por descubrir el siguiente giro de la historia. Y un crítico incluso llegó a decir que la longitud de la novela es una ventaja, Oh. ya que permite a la autora desarrollar plenamente los personajes y sus historias. Dijo que te involucras tanto en sus vidas y viajes, Ajá. que las páginas parecen volar. Es fascinante cómo una historia bien elaborada puede transportarnos, hacernos olvidar el tiempo Sí. y sumergirnos en otro mundo por completo. Es de verdad. Y parece que la sospecha de Sofía hace precisamente eso, ofreciendo una experiencia de lectura rica y gratificante. Una de las reseñas señalaba cómo la autora estructura la novela, dividiéndola en 6 partes, Ajá. cada una centrada en un personaje
o argumento diferente. Esto parece añadir dinamismo a la novela, Sí. ofreciendo diferentes perspectivas sobre los acontecimientos que se desarrollan. Este enfoque multicapa que cambia entre diferentes puntos de vista y periodos de tiempo crea una sensación de profundidad y complejidad, permitiendo a los lectores reconstruir el rompecabezas de la narración junto a los personajes. Y parece que la autora no rehúye a explorar emociones difíciles No. y situaciones desafiantes. Una reseña mencionaba cómo la novela profundiza en temas de pérdida-dolor y la complejidad de las relaciones familiares. Esta voluntad de afrontar temas difíciles, de explorar los aspectos más oscuros de la experiencia humana, probablemente contribuye al impacto emocional de la novela. Es esta combinación de intriga histórica, trama llena de suspense y profundidad emocional, lo que parece hacer de La sospecha de Sofía una lectura tan convincente. Los críticos parecían estar de acuerdo en que la escritura de Sánchez Garnica es a la vez bella y sugerente. Uno de ellos incluso compartió una cita que le pareció especialmente conmovedora. La gente que lee puede ser muy peligrosa para aquellos que pretenden el pensamiento único. La lectura es el germen de toda revolución. Esta cita dice mucho sobre el poder de la literatura para desafiar el statu quo, para despertar el pensamiento crítico e inspirar el cambio. Sugiere que la lectura, lejos de ser una actividad pasiva, puede ser un catalizador para la transformación personal y social. Ese es un mensaje poderoso y parece alinearse perfectamente con los temas de libertad, autodescubrimiento y resistencia que recorren La sospecha de Sofía. Claro. Es como si la propia novela fuera un testimonio del poder transformador de la narración, invitando a los lectores a cuestionar, explorar y abrazar la complejidad de la experiencia humana. Exacto. Es como si Sánchez Garnica nos invitara a través de los viajes de sus personajes a considerar el poder de la elección individual y el coraje que se necesita para desafiar las normas, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos abrumadores. Totalmente. Una de las reseñas destacaba cómo la novela retrata el marcado contraste entre la atmósfera restrictiva de la España de Franco y el espíritu de rebeldía que caracterizó las revueltas estudiantiles de París. Parece que Sofía en particular se ve profundamente afectada por este contraste, lo que tal vez impulse su propio despertar. ¿Cómo describirías la transformación de Sofía a lo largo de la novela? Las reseñas coinciden en que el viaje de Sofía se trata de liberarse de las ataduras de las expectativas sociales. En la España franquista, las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, limitadas al ámbito doméstico y familiar. Sofía, a pesar de su pasión por la ciencia, se ve atrapada en este rol tradicional. Sin embargo, a medida que la trama avanza, y especialmente a raíz de los acontecimientos que sacuden su vida, comienza a cuestionar estas normas y a buscar su propia voz. Es fascinante cómo la novela utiliza estos escenarios históricos no solo como telón de fondo, sino como catalizadores de las transformaciones internas de los personajes. Exactamente. No se limitan a vivir la historia, No. sino que son moldeados por ella. Y no son solo los grandes acontecimientos históricos, sino los pequeños detalles de la vida cotidiana los que Sánchez Garnica captura también. Las reseñas mencionan vívidas descripciones de la moda, la música, las actitudes culturales de la época. Todo lo cual contribuye a una sensación de inmersión en la era. Un crítico mencionó que La sospecha de Sofía es una novela llena de contrastes. Tenemos la cruda división de Berlín, el choque entre los valores tradicionales y los florecientes movimientos juveniles, y los conflictos internos con los que los personajes se enfrentan al navegar por estos tiempos turbulentos. Esta interacción de elementos contrastantes, luz y sombra, esperanza y desesperación, amor y traición, parece ser un tema recurrente en la novela. Sí. Es como si Sánchez Garnica estuviera explorando la complejidad de la naturaleza humana y las contradicciones inherentes que todos llevamos dentro. Las reseñas también destacan cómo la autora entrelaza magistralmente múltiples historias, conectando el pasado de los personajes con su presente y mostrando cómo las decisiones individuales repercuten hacia afuera, afectando no solo a ellos mismos, sino también a quienes les rodean. Esta interconexión de vidas y destinos añade una capa de profundidad y riqueza a la narrativa. Es como si Sánchez Garnica sugiriera que todos formamos parte de un tapiz más grande. Nuestras historias entretejidas por hilos de historia compartida y experiencia humana. Un crítico incluso mencionó que a pesar de los temas serios de la novela,
Y el peso histórico. Ajá. Hay momentos de humor y ligereza salpicados a lo largo de la historia. Parece que Sánchez Garnica sabe cómo encontrar un equilibrio, Ajá. creando una experiencia de lectura que es a la vez estimulante y entretenida. Esa capacidad de mezclar diferentes tonos y registros emocionales es una marca de un narrador experto. Permite al lector comprometerse plenamente con los personajes y sus vivencias. Sí. Sentir todo el espectro de emociones que evoca la novela. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno. Parece que La sospecha de Sofía es una novela que ofrece una cautivadora mezcla de ficción histórica, Sí. misterio y romance. Es una historia sobre secretos familiares, la búsqueda de la identidad Ujú. y el coraje para desafiar el status quo. Pero más allá de la trama superficial, es una novela que profundiza en las profundidades de la experiencia humana, Sí. explorando temas de amor, pérdida, traición y el perdurable poder de la esperanza. Y volviendo a ti, el oyente, Claro. la pregunta que surge es, ¿tendrías tú, como Sofía, la fuerza para enfrentarte a verdades incómodas, para desafiar las normas de tu sociedad, Ajá. para embarcarte en un viaje de autodescubrimiento? Sí. Incluso si eso significara poner tu mundo patas arriba. Esa es una pregunta poderosa para reflexionar. Y para aquellos de vosotros que estéis intrigados por lo que hemos comentado hoy, os animamos a que os sumerjáis en La sospecha de Sofía vosotros mismos. Es una novela que os acompañará mucho después de haber pasado la última página. Y para que sea aún más fácil para ti experimentar esta increíble historia, hemos incluido un enlace al audiolibro en Audible en el primer comentario. No te lo pierdas. Así que, si buscas una lectura cautivadora, Sí. que te transporte a otra época y lugar, que te haga pensar, sentir y cuestionar, La sospecha de Sofía definitivamente merece la pena. Nos encantaría escuchar tu opinión sobre la novela si decides darle una oportunidad. Claro. Y si te ha gustado este análisis profundo, por favor, dale me gusta al vídeo y compártelo con otras personas que puedan apreciar nuestro enfoque único para explorar los libros. Hasta la próxima. Adiós. Es interesante cómo la autora utiliza la ambientación histórica para reflejar las limitaciones sociales de la época. Por ejemplo, la España de Franco se presenta como un espacio opresivo, Sí. especialmente para las mujeres. Ajá. ¿Cómo se refleja esto en el desarrollo de Sofía como personaje? Bueno, la vida de Sofía en Madrid bajo el régimen franquista se caracteriza por la rigidez y las expectativas tradicionales. Se espera que sea una esposa obediente, Una madre dedicada y que mantenga un perfil bajo en la esfera pública. Sin embargo, Sofía alberga una pasión por la ciencia, Ajá, una faceta de sí misma que se ve obligada a reprimir. claro. El contraste con la atmósfera de libertad y rebeldía que encuentra en el París de 1968, Sí. con los estudiantes luchando por sus derechos y cuestionando el orden establecido, despierta en ella una necesidad de cambio y la impulsa a buscar su propia identidad. Es como si el viaje de Sofía fuera un microcosmos de las tensiones sociales de la época. Por un lado, la España franquista aferrada a la tradición y al control. Ajá. Por otro lado, la efervescencia de ideas y movimientos sociales que sacudían Europa en la década de 1960. Exactamente. La novela utiliza la experiencia personal de Sofía para ilustrar un conflicto más amplio. Sí. La lucha por la libertad individual frente a las restricciones impuestas por la sociedad. Ajá. Y no solo en España. También vemos como en la Alemania oriental dividida por el muro, Ya. la libertad se convierte en un bien preciado, una aspiración que se enfrenta a la vigilancia constante y a la represión. Una de las cosas que me llamó la atención en las reseñas es cómo Sánchez Garnica crea una red de personajes cuyas vidas se entrelazan de maneras sorprendentes, cada uno con sus propios secretos, sus motivaciones y sus anhelos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funcionan estos personajes secundarios en la novela? Los personajes secundarios en La sospecha de Sofía no son meros acompañantes. Cada uno de ellos aporta una pieza clave al rompecabezas de la historia. Tenemos a Bettina, la hermana desconocida de Daniel, que representa la lucha por la libertad en la Alemania oriental. Su historia nos permite asomarnos al otro lado del muro a la vida bajo la vigilancia constante de la Stasi. Ya veo. Y luego está Klaus César, Ajá.
un personaje enigmático envuelto en secretos que poco a poco se van revelando a lo largo de la trama. Sus conexiones con el pasado de Daniel y Sofía añaden una capa de intriga y suspense a la narrativa. Es como si cada personaje representara una faceta diferente del contexto histórico y social de la época. Sí, lo interesante es que no se limitan a ser arquetipos. Sánchez Garnica les dota de una profundidad psicológica que los hace creíbles y cercanos. Interesante. A través de sus experiencias, la autora explora temas universales como el amor, la traición, la pérdida y la búsqueda de la verdad. Las reseñas coinciden en destacar la habilidad de Sánchez Garnica para combinar una trama llena de suspense, una profunda exploración de las emociones humanas. Es una mezcla que funciona a la perfección. El misterio que rodea la identidad de Daniel, las revelaciones sobre su pasado y las consecuencias que esto tiene para él y para Sofía mantienen al lector en vilo. Al mismo tiempo, la autora no descuida la dimensión emocional de la historia, permitiéndonos conectar con los personajes a un nivel profundo. Parece que La sospecha de Sofía es una novela que ofrece una experiencia completa. Sí. Misterio, historia, romance y una profunda reflexión sobre la condición humana. Es una lectura que te atrapa desde la primera página y te deja con ganas de más. Una historia que te invita a reflexionar sobre el pasado, a cuestionar el presente y a imaginar las posibilidades del futuro. Si te ha picado la curiosidad por esta fascinante novela, te animamos a descubrirla por ti mismo. Claro. En el primer comentario encontrarás un enlace al audiolibro en Audible. Una forma perfecta de sumergirte en la historia. Esperamos que este análisis te haya dado una idea de la riqueza y la profundidad de La sospecha de Sofía. Sí. Una novela que sin duda te hará vibrar con cada página. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle a me gusta y compartirlo con otros amantes de la buena literatura. Hasta la próxima. Es fascinante cómo la novela nos lleva a través de estos diferentes escenarios y nos muestra cómo los personajes se ven afectados por las circunstancias que los rodean. Es como si la propia ambientación fuera un personaje más en la historia. Exactamente. Y un aspecto que las reseñas destacaron es la representación de las mujeres en la novela. Ajá. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro. Sofía, como ya hemos mencionado, se enfrenta a las limitaciones impuestas por la sociedad franquista. Sí, esa sensación de opresión que se respira en el Madrid de la época. Exacto. Pero la novela también nos presenta a otros personajes femeninos como Bettina, la hermana desconocida de Daniel. Ajá, que vive en la Alemania oriental. Sí, y su experiencia bajo el régimen comunista nos ofrece otra perspectiva sobre el papel de la mujer en la sociedad. Es interesante cómo la novela contrasta las vivencias de estas mujeres en contextos tan diferentes. Y a través de estos contrastes, Sánchez Garnica nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas en que las mujeres han luchado por su libertad y por encontrar su propia voz. Una de las cosas que me llamó la atención en las reseñas es la importancia de la memoria en La sospecha de Sofía. Sí, la novela explora cómo el pasado puede influir en el presente de maneras inesperadas. Es como si los personajes estuvieran constantemente confrontando sus propios recuerdos y los secretos que han marcado sus vidas. Y no solo los recuerdos personales, sino también la memoria histórica. Ajá, la Guerra Civil Española, la construcción del Muro de Berlín, la Guerra Fría. Todos estos eventos resuenan en la trama. Exactamente. La novela nos recuerda que el pasado no desaparece, sino que sigue presente en nuestras vidas de muchas maneras. Y nos invita a reflexionar sobre cómo la historia moldea nuestra identidad y nuestras decisiones. Sin duda. La sospecha de Sofía es una novela que nos invita a pensar, a sentir y a cuestionar. Una historia que se queda contigo mucho después de haberla terminado. Y si te ha picado la curiosidad por esta novela tan fascinante, te animamos a que la descubras por ti mismo. Encontrarás un enlace al audiolibro en Audible en el primer comentario. Es una forma estupenda de sumergirte en la historia. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle a me gusta al vídeo y compartirlo con otras personas que puedan disfrutarlo. Hasta la próxima.